Cordial saludo. Soy Jenny Cabrera de la carrera SIDBA de la asignatura Ética y hoy estaré presentando este trabajo sobre las teorías éticas. Voy a empezar por la ética de la virtud. Surge en Grecia, se le atribuye a Platón y a Aristóteles. Aristóteles era discípulo de Platón, él inicia estas reflexiones de la ética. Para él la importancia radicaba en el cuerpo y en el alma. El cuerpo era la cárcel del alma. Pero al paso del tiempo se distancia de la teoría de las ideas de Platón. Las ideas, según él, no estaban en lo material, están en el mundo de las ideas. La idea es no olvidarse de ese mundo y volver a este tras la muerte. Todo lo que aprendemos no es real, lo que vale es la idea, tal como la justicia, la bondad, la felicidad, el bien. No es algo que se busque, es algo que nace dentro del ser, es algo vívido. La ignorancia hace que olvidemos estas cosas. Asegura que si conociéramos las virtudes no fallaríamos. Como todas las teorías, todas presentan una falla, una falencia, un problema. En este caso de la teoría de la virtud, la postura es ingenua. En este instante podemos decir que hay políticos, pseudointelectuales, que tienen demasiado conocimiento, pero son corruptos y hacen daño a su entorno, a su sociedad. Entonces podríamos decir francamente que no es el conocimiento lo que salva. Aristóteles se aleja de esa teoría y dice que la virtud es totalmente ética y política, que la política es la ética puesta en práctica, es individual, pero es social. No puedo actuar pensando solamente en mí. La polis es sagrada, es una madre. La idea de comunidad es muy grande para Aristóteles. Respetar, no agredir al otro, no es conocimiento porque no garantiza la virtud. Se debe depender de la costumbre. Es ella básicamente la que hará que podamos adoptar un término medio que es lo ideal, el ideal a alcanzar. Ese término medio está entre el exceso y el defecto. En términos coloquiales podríamos decir ni mucho ni muy poco. También invita a tener referentes a los cuales vamos a seguir. ¿Quién determina qué es el término medio? Pues deberá hacerlo cada uno de nosotros. La profesora nos ponía el ejemplo de la velocidad. Yo estaba pensando en mi hermano que se come 3 hamburguesas para el almuerzo, pero mi almuerzo ideal es un plato de vegetales con una proteína. ¿Cuál es el término medio de él? ¿Y cuál es el término medio mío? Ya tocaría a nivel individual tomar la decisión. Con respecto a esta teoría y al ejemplo del COVID, donde a los abuelos de más de 75 años serán vacunados sin importar si la vacuna sea asesina o no y si afecte a ellos por su edad. Mi opinión es que no hay término medio para mí, según esa teoría. Allí no es el conocimiento lo que salva. Pueden tener muchísimo conocimiento estos médicos y estas organizaciones farmacéuticas, las que deciden sobre la vida de millones de seres humanos, pero son egoístas en su actuar. Entonces, según esa teoría, el conocimiento en ese caso, para mí, no lo salvaría. La problemática de esta teoría la encontré en que se necesita demasiada reflexividad para adoptarla. Pensar muy bien según ese modelo, hay que pensar muchísimo.
Aristóteles recomienda la inteligencia práctica. Tomo acción pero reflexiono. Traer al recuerdo todas las experiencias, evaluar rápido de acuerdo a ellas, pareciera fácil. Lo que sí dice él es que si la virtud se volviera un hábito en nosotros, sería más fácil practicarla. La teoría de la virtud no es individualista. Se debe pensar en el otro, ya que somos seres políticos, sociales, gregarios. No es individualista, es personalista. Usamos lineamientos según la situación individual y tomamos decisiones al final. Voy a hablarles ahora de algo que encontré en la lectura que nos sugirió la profesora y me llamó la atención sobre los filósofos del siglo XIX que están estudiando esta teoría de la virtud. En el siglo XIX, quien lideraba ese estudio era Antonio Rosmini, que ha sido olvidado por la historia y su posición sobre la teoría de la virtud no ha sido reconocida. Otros compañeros de él son Maritain, Macintyre y Hoyos. Rosmini dio una solución. Colocó en sus justas dimensiones la virtud moral y en consecuencia dejó ver que la ética de la virtud no busca reducir todos los fenómenos morales a ella, sino que requiere justamente de ese marco más amplio para poder aplicarla. Eso me llamó la atención. La teoría utilitarista de Bentham y Stuart surge de la teoría consecuencialista. La acción moral se evalúa según las consecuencias de los actos. La profesora ponía el ejemplo del drogadito al que le regaló mucho dinero porque tengo mucho dinero y puedo hacerlo, pero él con ese dinero compra droga y finalmente se muere. Entonces la consecuencia de mi accionar, que fue bueno, que aparentemente moralmente fue bueno, fue pésimo, porque la consecuencia, según la teoría utilitarista, la consecuencia es lo que realmente da el valor moral y la consecuencia fue la muerte. Solo las que tienen que ver con lo bueno, lo malo, lo justo, son acciones morales. Las demás no son acciones morales, no todo es acción moral. La idea del utilitarismo sale de los griegos, la finalidad del hombre es ser feliz, pero ¿cuántas personas son felices debido a nuestras acciones? Hablando de la sociedad, no de individuos. Si es positiva la respuesta, entonces la acción es moral. Bentham dice que sí se puede medir la felicidad. Nace así el principio de la utilidad, pero medirla es cosificarla. Es muy compleja esa teoría. En la práctica pareciera útil. Según Bentham, se mide según el número de personas felices o infelices. El problema que presenta esta teoría es que no importa sacrificar unas personas si se beneficia, por ejemplo, un país entero. La profesora nos hablaba del ejemplo de un tren con 50 personas y un tren que lleva solamente a mis dos padres. Según esta teoría, la consecuencia para que todos sean felices, los 50 deben sacrificarse los dos. El problema es que está probado que el 80% de nuestro pensamiento es emocional y solo el 20% es racional. Así que el problema es que no somos así, como dice esta teoría. No podríamos decidir, no, pues perdamos a mis dos padres para salvar 50 personas. El otro problema que presenta esta teoría es que dice que se puede medir la felicidad y eso es imposible. La felicidad es subjetiva. No podemos decir la felicidad es un marco general. Lo que es feliz para una persona, lo que significa felicidad para ella puede no ser felicidad para la otra persona. No se puede definir, por lo tanto, lo que no se puede definir, pues obviamente no se puede hacer una teoría ética sobre eso. Sobre
el caso del COVID, en mi opinión, según la teoría, yo no sacrifico a los abuelos para salvar el mundo. Además, si el mundo va a ser feliz con mi decisión o no, tampoco es medible, así que no tiene asidero para que se haga un sacrificio de tal magnitud apoyándose en esta teoría. Voy a hablar de la deontología de Immanuel Kant. Él asegura que un sujeto debe tener autonomía, libertad y ser racional. Si no tiene estas tres cualidades, moralmente no es un sujeto. Si no se puede evaluar ni juzgar, no es un sujeto. Los niños, los animales, las personas con demencia no son sujetos de juzgamiento ni de evaluación. Kant enfatiza el deber. Hay acciones contrarias al deber que son incorrectas. El que roba, acciones que no conformes al deber, que son neutras. El tendero que no cobra más, pero por miedo a castigo del gobierno. Acciones por deber, que son moralmente correctas. El tendero que cobra lo que es justo, pero porque le nace. Kant propone un imperativo categórico, que la acción es ley universal. Yo miento por piedad, pero que si todos mentimos. Si la mentira es norma, entonces ya no tendríamos confianza en nadie, no habría confianza en el otro, nos perderíamos como sociedad. Mi acción es moralmente correcta si beneficio universalmente. Esa es la premisa. No hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti. Pero como todas las teorías, también tiene un problema esta teoría. Se le llamó la teoría de los ángeles, porque es muy difícil de poner en práctica. Las tres premisas kantianas: no mentir, no matar y la dignidad por encima de todo. Mentir bajo qué circunstancias, y el ejemplo que nos daba la profesora es: escondo a alguien y vienen y me preguntan, yo digo que no miento, digo que sí, matan a alguien. ¿Qué hacer en ese caso? Si aplico esta teoría al caso COVID, en mi opinión, el deber, que es la marca kantiana, me obliga a no matar. Desde esa teoría, desde esa postura, yo no puedo matar a los abuelos para asegurar la salud de millones de personas. No puedo sacrificar, vacunar y arriesgar a los abuelos mayores de 75 años. Además, porque ellos tienen derecho a su dignidad como seres humanos y a seguir viviendo. Mis conclusiones es que aprendimos de las diferentes posturas éticas y filosóficas en la asignatura y reconocimos el origen desde tiempos milenarios. Aristóteles y Platón estaban hablando 300 años antes de que naciera Jesucristo. Ya esas teorías existían. Entendemos que no podemos tomar decisiones a priori, ya que aunque parezca que una teoría es apropiada para nuestro modo de ser y pensar, hay que tener cuidado, no son teorías infalibles, tienen su problemática. Debemos ser estudiosos, reflexivos, calmados para discernir si nos casamos con alguna teoría o saber con cuál sí nos identificamos grandemente. Muchas gracias por su atención.